Hola clase, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el tema de comunicación celular. Ya algo estuvieron viendo en el video, la importancia que es que las células de nuestro cuerpo se comuniquen para cumplir las diferentes funciones y además para evitar que se generen diferentes enfermedades en nuestro organismo, ¿sí? Acá lo que les estoy mostrando son los componentes básicos de un sistema de comunicación celular. Siempre la comunicación mínimo tiene que ser entre una célula y otra. La célula que genera la señal se llama célula inductora de señal, que la señal que está dentro de su organismo va a liberar sustancias que van a llevar el mensaje y van a viajar hasta encontrarse con la célula blanco o célula diana, que es la que recibe esa señal. En general, la característica que tiene esta célula diana o blanco es que tiene un receptor. Después vamos a ver dónde pueden estar ubicados los receptores, pero tiene un receptor que va a recibir esa molécula señal. Esto podemos decir que es parecido al modelo estímulo y un receptor que capta un estímulo. Pero bueno, ahora cambia un poco el vocabulario. Hay una célula entonces inductora, que es la que genera la señal. Estas moléculas señal llevan un mensaje que se tiene que unir a un receptor que se encuentra en la célula blanco y después se va a desencadenar algún tipo de respuesta. Acá les muestro dónde pueden estar ubicados los receptores. Acá tenemos por ejemplo una célula blanco, lo celeste simboliza el núcleo de una célula. La línea esta delimita la membrana celular, ¿se acuerdan? Una bicapa de fosfolípidos que posibilita el ingreso o salida de sustancias. Bueno, en algunas células el receptor está ubicado en la membrana celular o la membrana plasmática de una célula. Y la molécula señal se une a ese receptor que está en la membrana plasmática. Siempre esa unión se dice que es del modelo estilo llave-cerradura, porque ustedes pueden poner cualquier llave para abrir una cerradura. No, solo una llave va a abrir una cerradura. Bueno, acá pasa lo mismo, se va a unir un tipo de receptor. Si yo acá ubico otro tipo de receptor, no se va a unir a ese receptor y no se va a generar la respuesta. Otros tipos de receptores pueden estar ubicados dentro del núcleo celular. Entonces, la molécula señal tiene que ingresar, traspasar por la membrana plasmática y llegar hasta el núcleo de la célula. Entonces, en ubicación de receptores pueden ser sobre la membrana celular de una célula blanco o dentro de la célula ubicado o en citoplasma o en el núcleo. Este tipo de respuestas son respuestas momentáneas. Una vez que el receptor ya no está unido a la molécula señal, se detiene la respuesta. En cambio acá son respuestas a largo plazo y que perduran porque hay un cambio en el material genético de una célula. Acá, la comunicación celular, ¿qué funciones tiene? Brinda información. Hay señales extracelulares, que son los primeros mensajeros químicos que llevan esta información. Las distancias entre las células que están siendo comunicadas pueden ser variables. Ahora después vamos a ver que algunas pueden ser vecinas, estar a una distancia un poco distanciadas, u otras estar muy distanciadas a lo largo del cuerpo. Y pueden modificar respuestas en otro tipo de células. Pueden excitar, inhibir o modular, o sea, acelerar una respuesta, inhibir, evitar que algo se genere o modularla. Y la respuesta puede ser rápida o lenta. Acá los ejemplos que les da es que, por ejemplo, hay una célula emisora o célula inductora, genera distintas señales y genera que la célula blanco sobreviva. Esa va a ser la respuesta. Otro tipo de señal lo que va a generar es que esta célula se divida, se multiplique. Otro tipo de señal puede implicar que la célula se diferencie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestras células nacen, algunas no tienen una función específica y de acuerdo a una señal específica pueden
transformarse en una célula de una uña, de un cabello, de la piel, una célula del hígado. A eso se llama diferenciar, a que al crecer y desarrollarse se genera una célula con una función específica. O puede haber otro tipo de señal que implica que la célula muera. Se llama apoptosis celular. Nuestro organismo tiene un sistema, un mecanismo, que si hay algún tipo de célula defectuosa, automáticamente genera que ésta muera. Tipos de señalización. La señalización puede ser autócrina. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula inductora que genera las señales y los receptores están dentro de la misma célula. O sea, la misma célula genera la señal y posee los receptores para esa señal. Se estimula ella misma. La señalización parácrina es entre células vecinas. Hay una célula blanco que genera la señal y estimula a la célula adyacente, la célula vecina, que tiene los receptores para esa señal. Y hay otro tipo de señalización que es la endocrina, que hay distintas moléculas o células, mejor dicho, inductoras, generan señales. Estas van al torrente sanguíneo, o sea, a los vasos sanguíneos, a nuestras venas y arterias, y viajan a lo largo de la sangre para llegar a otras células blanco distantes, que están lejos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las glándulas que tenemos en nuestro cerebro, la hipófisis, que envían señal en la pubertad para que se empiecen a desarrollar nuestras características sexuales secundarias. Entonces esa hormona viaja por sangre y tiene que llegar ¿a quién? A que se estimulen los ovarios, o sea, que se estimulen los testículos, empiezan a generar otro tipo de hormona y nuestro cuerpo empieza a cambiar. Ese es un recorrido que realiza vía sangre. La molécula señal, que en este caso el ejemplo que les doy es una hormona. Los distintos tipos de señales unidas a las células pueden generar distintos tipos de respuesta. Si la molécula señal se une a una fibra del músculo esquelético, genera que ese músculo se contraiga. Si se une a una fibra muscular cardíaca, se relaja, decrece un tipo de célula en particular, ¿no? Hace que baje el movimiento del corazón. Si es lo que genera la señal se une a una glándula, genera la secreción de moléculas. Un poco lo que les estuve contando recién de la hipófisis. Otro puede ser, por ejemplo, la insulina, que ya en varias ocasiones les hablé. Cuando una persona se alimenta, después del proceso digestivo aumenta el nivel de azúcar en sangre. Esto es un estímulo y la insulina, que es una hormona que es generada por una glándula que es el páncreas, toma esa molécula de glucosa y logra que se incorpore a nuestras células. ¿Por qué? Porque eso es el alimento para nuestras células. Y a partir de ahí se genera energía. Eso es un ejemplo de una respuesta glandular. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que es importante la comunicación celular porque los tejidos se encuentran conformados por células, las cuales permiten mantener un funcionamiento armónico y coordinado del organismo. La funcionalidad de todo tejido, órgano y organismo siempre depende de la comunicación celular. Y este tipo de comunicación hace que se eliminen a tiempo células malignas y no se permitan las enfermedades en el cuerpo de una persona. También lo que este tipo de comunicación celular permite es que los procesos de nuestro organismo se lleven a cabo en tiempo y forma. Crecimiento, absorción de glucosa, las distintas funciones fisiológicas de nuestro organismo. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda, consultan. Nos vemos, chicos.